Un gran cazador de 120 kilogramos con su cuerpo naranja y negro. Salió de entre los árboles en la selva tropical. Carmen, con una mirada de asombro, se encontró cara a cara con el magnífico tigre de Bengala, sus ojos ambarinos la habían cautivado. Se aferró con fuerza a su bastón. Sobre el suelo cubierto de nieve, un enorme tigre de Bengala se había fijado en una mujer de 82 años que se había escapado del asilo. Tras un intercambio de miradas que duró 1 o 2 minutos en total inmovilidad, el tigre comenzó a caminar hacia la anciana. Su paso se aceleraba gradualmente, empezó a correr y se abalanzó sobre ella. Los guardaparques sacaron sus armas y advirtieron a Carmen gritando, pero ella permaneció inmóvil. Levantó su bastón y pronunció una palabra: tormenta. Los guardaparques armados la rodearon. La tensión se reflejaba en todos sus rostros. Estaban frente a frente con el tigre, tan cerca que el tigre podía ver la marca en forma de estrella en la frente de Carmen. Justo cuando los guardas pensaban en disparar para protegerla, algo en la postura de la anciana, la forma en que sostenía aquel bastón desgastado, los dejó dudando. Y en ese momento de duda, ocurrió lo imposible. Si las historias de nuestros amigos animales como esta tocan su corazón, considere suscribirse. Cada suscripción nos ayuda a compartir más historias increíbles sobre los vínculos extraordinarios que existen entre los humanos y los animales. Estas conexiones nos recuerdan que el amor y la lealtad pueden superar incluso los obstáculos más salvajes creados por la naturaleza. Únase a nuestra comunidad de amantes de los animales que creen en el poder de estas relaciones extraordinarias y no olvide darle a me gusta para que crezca. 3 meses antes, Carmen estaba sentada en su cama en el hogar de ancianos San José en Buenos Aires. La luz del televisor iluminaba su rostro. Las horas habían pasado y ya era medianoche. Carmen rara vez dormía bien. Mientras los demás dormían profundamente, ella sufría. Su mente estaba llena de muchos recuerdos, tanto bellos como dolorosos. Había perdido a su esposo hacía 7 años. Ahora veía documentales en su televisión, era su compañera. Programas de naturaleza, las selvas de Costa Rica, los glaciares de la Antártida. Esta vez, lo que veía era un documental sobre depredadores. Un tigre de Bengala adulto caminaba sobre la nieve. Cuando la cámara se acercó, Carmen contuvo el aliento. Notó que entre sus ojos había una marca en forma de estrella. El mismo patrón distintivo que había memorizado durante esos 6 meses de su vida que ahora le parecían un sueño febril. Sin entender qué pasaba, las lágrimas rodaron por sus mejillas. El narrador hablaba de cómo esta magnífica criatura estaba en peligro de extinción y de cómo sus hábitats estaban siendo destruidos, pero Carmen no escuchaba nada de eso. Solo veía a Tormenta, vivo, libre y tan majestuoso como solo pudo haber imaginado en los largos años transcurridos desde su separación. Te lo prometí, susurró a la habitación vacía. Prometí que volvería. A la mañana siguiente, las manos de Carmen temblaban mientras llamaba a su nieta. Lucía respondió al cuarto tono, con voz somnolienta. Era sábado por la mañana y Carmen sabía que Lucía solía dormir hasta tarde después de sus largas semanas de trabajo en la agencia de publicidad. Sin embargo, esto no podía esperar. Algunas cosas eran más urgentes que el sueño, la comodidad o las rutinas cuidadosas que regían la vida en un hogar de ancianos. Lucía, cariño, necesito tu ayuda con algo bastante importante. Dijo Carmen, manteniendo su voz firme a pesar de la urgencia que ardía en su pecho. Lucía emitió un sonido entre un bostezo y un suspiro. Abuela, ¿está todo bien? Ni siquiera son las 7 de la mañana. Necesito ir a Costa Rica, dijo Carmen simplemente. No tenía sentido andarse con rodeos. Hay una reserva de tigres allí y necesito visitarla cuanto antes. El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que Carmen se preguntó si se había cortado la conexión. Luego Lucía habló. Su voz tenía ese tono cuidadoso y suave que la gente usa cuando piensa que alguien ha perdido el contacto con la realidad.
Abuela, estás en un centro de cuidados. No puedes simplemente ir a Costa Rica. Además, ¿por qué querrías ir allí? Es la temporada de lluvias. Porque hice una promesa hace 24 años y anoche lo pude ver en la televisión, se me acaba el tiempo para cumplir mi promesa, dijo Carmen, ganando fuerza en su voz. Sé que suena loco, Lucía, pero no estoy confundida. No tengo delirios. Cuando tenía 58 años pasé 6 meses en Costa Rica, trabajé como voluntaria en un centro de rehabilitación de vida silvestre. Cuidé a un cachorro de tigre que estaba a punto de morir de neumonía. Le salvé la vida y él salvó algo en mí. Cuando fue liberado a la naturaleza, le prometí que volvería a verlo cuando fuera libre. Y ahora sé dónde está, tengo que ir antes de que sea demasiado tarde. Lucía llegó al asilo 2 horas después, con el rostro tenso por la preocupación y la duda. Evidentemente esperaba encontrar a su abuela en medio de algún tipo de crisis de salud mental, tal vez necesitada de sedantes o de un ajuste de medicación. En cambio, encontró a Carmen sentada ante la pequeña mesa de su habitación, completamente vestida y rodeada de papeles y fotografías sacadas de las cajas que guardaba al fondo de su armario. Siéntate, cariño, dijo Carmen suavemente. Déjame enseñarte algo. Extendió las fotos sobre la mesa. Imágenes de una Carmen más joven con ropa de trabajo práctica, sosteniendo contra su pecho a un pequeño cachorro naranja y negro. Fotos de un centro de rehabilitación con carteles en español. Documentos oficiales sellados y firmados. Certificados de voluntariado. Visas de entrada a Costa Rica de hace 24 años. Y una fotografía que dejó a Lucía sin aliento. Un primer plano de la cara del cachorro de tigre, que mostraba claramente la distintiva marca en forma de estrella en su frente. Este es Tormenta, dijo Carmen con dulzura, tocando la foto con un dedo. Se estaba muriendo cuando llegué al centro. Neumonía y desnutrición. El personal allí estaba desesperado, sus recursos eran insuficientes. Se habían rendido en salvarlo. Pero yo había pasado 3 años como enfermera en zonas de guerra y había aprendido que, a veces, lo que parece agresividad es en realidad miedo y dolor. Así que me quedé con él. Dormí junto a su jaula, lo mantuve caliente cuando temblaba, lo alimenté con biberón cada 2 horas. Y poco a poco, empezó a confiar en mí. Lucía tomó una de las fotos y la examinó de cerca. En la imagen, el cachorro estaba acurrucado en el bolsillo de la chaqueta gruesa de Carmen, solo se veía su carita, con los ojos cerrados por el sueño. ¿Realmente eres tú?, preguntó, aunque la evidencia era innegable. Fui voluntaria allí durante 6 meses, continuó Carmen. Mi esposo había fallecido un año antes y nuestros hijos ya habían crecido, estaban ocupados con sus propias vidas. Me sentía en el vacío, Lucía. Como si solo estuviera llenando los días esperando a la muerte. Luego vi un anuncio de voluntarios para centros de rehabilitación de vida silvestre y algo se despertó en mí. Pasé 6 meses en Costa Rica. Fue el periodo más frío y difícil de mi vida, pero el que más viva me he sentido desde que terminaron las guerras. Y Tormenta, él fue la razón. Él me necesitaba y yo necesitaba que alguien me necesitara. ¿Qué pasó después de 6 meses?, preguntó Lucía, con su escepticismo empezando a agrietarse por los bordes. Tuve que volver a casa. Dijo Carmen simplemente. Mi visa se terminó. El centro no pudo extenderla. El día que me fui, Tormenta tenía 8 meses y estaba listo para ser liberado en la reserva protegida. Lo sostuve por última vez, todo lo que puede sostener a un tigre en crecimiento, y le hice una promesa. Le dije que algún día, cuando fuera libre y viviera de forma salvaje como debía ser, volvería a verlo. No lo vería en una jaula, sino en la selva a la que pertenecía. Tal vez fue una promesa tonta. Al fin y al cabo, era un animal. Pero lo dije con todo mi ser.
Lucía permaneció en silencio durante mucho tiempo, siguiendo con sus dedos el borde de una foto. Finalmente, cuando habló, su voz era más suave. ¿Y crees que lo viste anoche? ¿Después de todo este tiempo? Sé que lo vi, dijo Carmen con determinación. Esa marca en su frente es única como una huella dactilar. El documental mostraba la misma reserva donde fue liberado. El narrador mencionó que rastreaban a los tigres individuales a través de cámaras trampa y marcas distintivas. Es él, Lucía. Y se me acaba el tiempo. Tienes 82 años, abuela, dijo Lucía suavemente. Costa Rica es peligrosa en la temporada de lluvias. Solo el viaje sería agotador. E incluso si llegaras allí, ¿por qué crees que te dejarían acercarte a un tigre salvaje? No espero que me dejen acercarme a él. Dijo Carmen, mientras su mano tocaba inconscientemente su bastón apoyado en la silla, el mismo bastón que usaba hace todos esos años para evitar que el cachorro juguetón masticara sus zapatos. Solo necesito verlo. Saber que está vivo y libre. Cumplir mi promesa. Aunque él no me recuerde, tengo que hacer esto antes de morir, Lucía. Es lo único que dejé sin terminar. Lucía miró a su abuela, quizás por primera vez en años la miró de verdad. No vio a esa frágil anciana que necesitaba medicinas y ayuda para caminar, sino a alguien que había sobrevivido a conflictos, pérdidas y décadas de resistencia silenciosa. Alguien que había sido lo suficientemente valiente como para ir sola a Costa Rica a salvar animales moribundos. Alguien que ahora no pedía permiso, sino ayuda para un último acto de valentía. ¿Hablas en serio sobre esto? Dijo Lucía, en un tono que no era del todo una pregunta. Hablo completamente en serio. Respondió Carmen. Lucía guardó silencio un buen rato. Luego hizo algo que la sorprendió a ambas. Se rió. No de forma burlona, sino con una especie de aceptación desesperada. ¿Sabes qué, abuela? Mi vida ya es un desastre. Me estoy divorciando, mi jefe me odia, no me he sentido realmente emocionada por nada en meses, tal vez años. Así que, ¿por qué no? Vamos a Costa Rica. Vamos a buscar a tu tigre. La huida del hogar de ancianos San José fue más fácil de lo que esperaban, porque nadie creía que una mujer de 82 años realmente lo intentaría. Carmen firmó un alta voluntaria a pesar de las recomendaciones médicas, un derecho que poseía a pesar de vivir bajo cuidados, y el personal no pudo hacer más que observar con miradas de desaprobación mientras Lucía ayudaba a su abuela a subir a un taxi con 2 maletas y un bastón muy viejo y gastado. La directora administrativa, la señora Martínez, una mujer de aspecto severo, la siguió hasta la puerta. Señora Herrera, esto es una situación absolutamente desaconsejada. El clima de invierno, el viaje, sus medicinas, su edad. Soy consciente de mi edad, gracias, dijo Carmen con voz afilada. También lo era cuando me desperté esta mañana y sospecho que se me recordará con frecuencia durante este viaje. Pero también soy consciente de esto. He visto conflictos, he criado a 3 hijos, he enterrado a un esposo y he sobrevivido 82 años en este planeta. Creo que puedo manejar un viaje a Costa Rica. La señora Martínez se volvió hacia Lucía con una expresión de petición de ayuda. Estoy segura de que puede convencerla de que razone. Esto es peligroso y reflexivo. ¿Alguna vez ha intentado hacer que mi abuela cambie de opinión después de que ha decidido algo? Preguntó Lucía con una ligera sonrisa. Entonces siéntase afortunada. Créame, es menos agotador ayudarla a hacerlo de manera segura. Los demás residentes del asilo se agolparon en las ventanas para ver la partida. Dolores, la amiga más cercana de Carmen entre los residentes, estaba frente al cristal con lágrimas rodando por su rostro. Carmen le envió un beso desde la ventana y Dolores respondió apoyando su mano contra el cristal. Ambas sabían que esa podría ser la última vez que se vieran. Dolores tenía 90 años y era muy frágil. Carmen,
por su parte, emprendía un viaje que podría matarla. Sin embargo, algunas promesas eran más importantes que la seguridad. El viaje fue exactamente tan agotador como todos habían predicho. 3 vuelos, 2 escalas, controles de aduanas, barreras lingüísticas y, finalmente, un viaje de 4 horas que sacudía los huesos en un vehículo alquilado conducido por un costarricense que hablaba poco y conducía como si la muerte los persiguiera. Lucía sostuvo la mano de su abuela la mayor parte del tiempo, buscando en su rostro cualquier signo de arrepentimiento o malestar. Pero Carmen permaneció erguida en su asiento, con los ojos brillantes, observando el paisaje tropical con una expresión de firme determinación que la hacía parecer décadas más joven. En el segundo día del viaje, mientras el sol se ponía, llegaron al centro principal de la reserva. El edificio era una estructura baja y práctica hecha de madera y piedra, con una chimenea humeante. Las luces brillaban en las ventanas, luciendo cálidas e invitadoras contra el cielo oscurecido. Carmen bajó lentamente del vehículo con sus articulaciones doloridas por llevar horas sentada y se quedó mirando la inmensa selva que se extendía más allá de los edificios. En algún lugar allí, en medio de todo ese calor, humedad y salvajismo, Tormenta estaba vivo. La puerta del edificio principal se abrió y salieron 3 hombres. 2 eran jóvenes guardaparques uniformados, en sus rostros aparecieron la sorpresa y la cautela al ver la llegada inesperada de una anciana y su nieta. El tercer hombre era mayor, quizás de unos 60 años, con un rostro endurecido y ojos agudos. Llevaba una chaqueta pesada con el emblema de la reserva y poseía una autoridad indiscutible. Habló en un español claro pero con acento costarricense. Soy Miguel Vargas, el director de esta reserva. No tenemos visitantes programados. Esta es una zona restringida. ¿Cómo encontraron este lugar? Carmen dio un paso adelante, usando su bastón para asegurar su equilibrio en el suelo húmedo. Mi nombre es Carmen Herrera. Hace 24 años fui voluntaria en el Centro de Rehabilitación del Sur. Ayudé a salvar a un cachorro de tigre que tenía neumonía. Fue liberado en esta reserva cuando tenía 8 meses. Hace 3 días lo vi en un documental de televisión. La marca en forma de estrella en su frente es única. Se llama Tormenta y le prometí que volvería. La expresión de irritación en el rostro de Miguel se transformó en asombro. Se volvió hacia uno de los jóvenes guardaparques y le dijo algo rápidamente. El guarda sacó una radio y habló con urgencia. No puedo creer que esté aquí, dijo Miguel volviéndose hacia Carmen. Su nombre está en nuestros registros. Durante su estancia allí, salvó a 3 tigres, incluyendo al cachorro que llama Tormenta. Pero señora, con todo mi respeto, no puede estar aquí. Esto no es un zoológico. Estos son tigres salvajes en una zona protegida. Es peligroso e ilegal que personas no autorizadas estén en la reserva. Tendré que organizar un transporte para llevarlas de regreso al aeropuerto. Los dedos de Carmen apretaron el bastón. Había recorrido 4000 millas, agotado su cuerpo, aterrorizado a su familia y abandonado la seguridad del asilo. No se iría sin intentarlo, al menos. Sé que es salvaje, dijo Carmen en voz baja. No espero tocarlo ni interactuar con él. Solo necesito verlo. Saber que es libre y que está vivo. Por favor. Tengo 82 años. No me quedan muchas oportunidades. Miguel miró a la anciana de pie sobre la tierra húmeda, vio esa firme determinación en sus ojos y aquel bastón que parecía tan viejo y desgastado como ella misma. Abrió la boca para negarse, para explicar las regulaciones, la responsabilidad y la prudencia. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, un sonido rasgó el aire húmedo. Desde las profundidades de la selva oscura llegó un rugido profundo y poderoso, el sonido de un depredador llamando en su territorio. La cabeza de Carmen se giró rápidamente en la dirección del sonido y Miguel vio cómo su rostro cambiaba con un reconocimiento y un anhelo tan profundos que era casi doloroso presenciarlo. Es él, susurró Carmen.
Es tormenta. La expresión de Miguel se endureció. Señora Herrera, entiendo su apego, pero hay muchos tigres en esta reserva. No puede identificar a un individuo solo por el sonido. Esto no es seguro ni razonable. Lo siento, pero debo insistir en que se vayan. Organizaré un vehículo para llevarlas de regreso a la ciudad mañana por la mañana. Esta noche pueden quedarse en nuestras habitaciones de huéspedes, pero mañana deben irse. Lucía dio un paso adelante, poniendo un brazo protector alrededor de los hombros de su abuela. Por favor, vino tan lejos. ¿No puede al menos verlo una vez, desde la distancia, de manera segura? ¿Y cómo propone que hagamos eso? Preguntó Miguel, no con crueldad pero firmemente. Caminar con una mujer de 82 años al bosque nevado, en la oscuridad, esperando avistar un tigre específico entre muchos? Es imposible. Es peligroso. No puedo permitirlo. Lo siento. Carmen no dijo nada. Simplemente se quedó parada en la nieve, mirando hacia el bosque donde, en algún lugar más allá de su vista, Tormenta vivía libre. Había sabido que esto podría suceder, que el viaje podría ser en vano, que las promesas hechas a animales salvajes no podían cumplirse de la misma manera que las promesas hechas a las personas. Pero había necesitado intentarlo. Y ahora, parada en el borde del bosque cubierto de nieve que albergaba a la única criatura que la había ayudado a sentirse viva nuevamente después de tanta pérdida, sintió el peso de todos sus 82 años presionando sobre sus hombros cansados. Entren, dijo Miguel más suavemente. Deben estar agotadas. Hablaremos más por la mañana. Pero mientras se volvían hacia el edificio, mientras Carmen daba su primer paso derrotado hacia el refugio y lejos del bosque, ninguno de ellos notó el conjunto de huellas masivas en la nieve justo más allá de la línea de árboles. Huellas frescas hechas dentro de la última hora, conduciendo directamente hacia el lugar donde la anciana estaba parada. Las habitaciones de huéspedes eran pequeñas pero cómodas, con 2 camas estrechas, una estufa de leña y ventanas que daban al bosque nevado. Lucía ayudó a su abuela a instalarse, desempacando medicamentos y arreglando almohadas. Carmen se sentó en el borde de su cama, todavía usando su abrigo, mirando la oscuridad más allá del vidrio. No podía ver nada en la negrura, pero sabía que él estaba allá afuera. Tormenta, vivo, libre, tan cerca y sin embargo completamente inalcanzable. Abuela, deberías descansar, dijo Lucía suavemente. Has estado viajando durante casi 2 días. Tu cuerpo necesita dormir. Mi cuerpo ha estado durmiendo durante años, respondió Carmen sin quitar los ojos de la ventana. Vine aquí para despertar, solo un poco, antes del final. Lucía se sentó junto a su abuela, tomando su mano. Cuéntame sobre él. Sobre Tormenta. Cuéntame cómo fue realmente. Carmen estuvo callada durante un largo momento. Entonces comenzó a hablar, su voz llevándolas a ambas de regreso a través de 24 años, a un tiempo cuando ella tenía 58 años y se estaba ahogando en el dolor. La muerte de su esposo la había vaciado, la había dejado pasando por los movimientos de vivir sin sentirse verdaderamente viva. Sus hijos se preocupaban pero no entendían. ¿Cómo podrían? Eran jóvenes, ocupados con carreras y familias y futuros. No podían comprender la soledad peculiar de ser vieja y ya no ser necesitada, de haber pasado toda una vida cuidando a otros y de repente descubrir que ese cuidado ya no era requerido. El anuncio había aparecido en una revista en el consultorio de su médico: se necesitan voluntarios para rehabilitación de vida silvestre en la región montañosa. No se requieren calificaciones especiales, solo disposición para trabajar duro en condiciones difíciles de invierno. La mayoría de la gente habría pasado la página. Carmen, en un momento de impulso desesperado, había anotado la información de contacto. 3 meses después se encontró en un avión hacia las montañas del norte, luego un camión a un centro de rehabilitación en lo profundo del bosque nevado. La instalación era básica, con falta de fondos,
luchando contra el frío intenso del invierno. Rehabilitaban vida silvestre herida y huérfana, preparándola para su eventual liberación. El personal estaba dedicado pero abrumado. Cuando Carmen llegó en pleno invierno, la pusieron a trabajar inmediatamente. Alimenta a este cachorro de oso. Limpia ese recinto congelado. Ayuda a sujetar a este lobo para tratamiento médico. Trabajó más duro de lo que había trabajado en décadas, y por primera vez desde la muerte de su esposo, se quedó dormida por las noches demasiado agotada para permanecer despierta angustiada. Tormenta llegó al centro en marzo, al final de un invierno brutal. Tenía aproximadamente 3 meses, huérfano después de que su madre fuera asesinada por cazadores furtivos. Para cuando los guardabosques lo encontraron en la nieve, estaba cerca de la muerte por neumonía e inanición. El veterinario del centro hizo lo que pudo, administrando antibióticos y fluidos, pero el cachorro estaba fallando. No comía, no respondía a los intentos de manejarlo. Cuando alguien se acercaba, gruñía e intentaba morder a pesar de apenas tener fuerza para levantar la cabeza. Después de 3 días, el personal comenzó a discutir la eutanasia como la opción más humana. Carmen había estado limpiando el recinto del oso cuando escuchó la conversación. Caminó hacia donde los veterinarios estaban parados afuera del corral del cachorro de tigre, mirando hacia abajo a la pequeña forma naranja y negra que yacía inmóvil en la esquina sobre paja congelada. ¿Puedo intentar algo?, preguntó Carmen. El veterinario se encogió de hombros, derrotado. Te morderá. Me han mordido antes, dijo Carmen con calma. Había sido enfermera en zonas de conflicto en su juventud. Había cosido heridas mientras caían bombas. Había sostenido las manos de hombres moribundos mientras llamaban a sus madres. Un cachorro de tigre enfermo no la asustaba. Entró al corral sola, moviéndose lentamente, haciéndose pequeña y no amenazante. El cachorro levantó la cabeza y siseó, pero el sonido era débil. Carmen podía ver la neumonía en su respiración trabajosa, podía escuchar el estertor en su diminuto pecho. Se sentó en el suelo del corral, sin acercarse a él, solo estando presente. Y comenzó a hablar. No en palabras que significaran algo específico, solo un murmullo bajo y continuo de sonido. El tono que había usado con soldados asustados, con sus propios hijos cuando tenían pesadillas. Un sonido que decía, no estás solo, y estás a salvo, y estoy aquí. Se quedó en el corral durante 6 horas ese primer día. No intentó tocarlo, no forzó la interacción. Solo se sentó y habló en esa voz baja y tranquilizadora. Cuando llegó la noche y finalmente se fue, el cachorro la estaba observando con ojos ámbar que mostraban más conciencia de la que habían mostrado antes. Al día siguiente trajo comida al corral. No solo la carne que el personal había estado ofreciendo, sino caldo tibio hecho de pollo, fácil para un estómago enfermo. Lo colocó cerca del cachorro pero no demasiado cerca, luego se retiró a su lugar habitual. El cachorro lo ignoró durante 2 horas. Luego, lentamente, se arrastró hacia adelante y lamió el caldo. No fue mucho, unos pocos tragos, pero fue algo. Para el 4.º día, el cachorro permitió que Carmen se sentara más cerca. Para el 7.º día, le permitió tocarlo, su mano suave sobre su cabeza febril. Podía sentir su cuerpo ardiendo con infección, su respiración aún laboriosa y dolorosa. Los antibióticos estaban ayudando, pero lentamente, demasiado lentamente. Estaba perdiendo peso que no podía permitirse perder. En la 9ª noche, Carmen tomó una decisión. Llevó su saco de dormir al corral y se acostó junto al cachorro. Estaba demasiado débil para protestar. Lo acercó cuidadosamente contra su cuerpo, compartiendo su calor, dejándolo sentir su latido constante y su respiración. Había leído en algún lugar que los niños enfermos se recuperaban más rápido con contacto físico, con la presencia de alguien que se preocupaba. Sospechaba que lo mismo podría ser cierto para los cachorros de tigre. El personal pensó que estaba loca, pero no la detuvieron.
Pasó 3 noches durmiendo en ese corral congelado, el cachorro acurrucado contra ella como un gato demasiado grande. En la tercera mañana, comió alimento sólido por primera vez. En el quinto día, se puso de pie y dio unos pasos temblorosos. Para la segunda semana, era lo suficientemente fuerte como para ser adecuadamente molesto, masticando los zapatos de Carmen y golpeando sus manos cuando no le prestaba atención. Fue entonces cuando el bastón se volvió necesario. Un cachorro de tigre, incluso uno joven, tiene dientes afilados y mandíbulas fuertes. Los zapatos de Carmen eran caros y no tenía deseos de reemplazarlos cada pocos días, así que comenzó a llevar un viejo bastón de madera que el director del centro había dejado en una esquina. Lo usaba para empujar suavemente a Tormenta cuando se volvía demasiado mordedor. Se convirtió en un juego entre ellos. Él intentaba agarrar el bastón y ella lo levantaba justo fuera de su alcance. Él saltaba y ella lo redirigía. Era entrenamiento disfrazado de juego, enseñándole límites mientras aún le permitía ser la criatura salvaje que estaba destinado a ser. A medida que Tormenta se hacía más fuerte, su personalidad emergió. Era curioso sobre todo, intrépido de una manera que regularmente le daba a Carmen ataques al corazón. Tenía una fascinación particular con su abrigo de invierno, especialmente los bolsillos profundos. Metería su nariz en ellos buscando golosinas o simplemente hundiría su cara dentro cuando quería consuelo. Carmen adquirió el hábito de mantener los bolsillos llenos de cosas que olían a ella, pedazos de tela de su ropa, para que Tormenta pudiera tener algo familiar cuando ella tenía que dejar el corral. La marca en forma de estrella en su frente se volvió más distinta a medida que crecía. Al principio había sido apenas visible, solo un patrón ligeramente diferente en sus rayas. Pero para cuando tenía 5 meses, era inconfundible, una estrella casi perfecta de 5 puntas, oscura contra el naranja de su pelaje, justo entre sus ojos. Carmen solía trazarla con su dedo y Tormenta cerraba los ojos y se apoyaba en su toque, ronroneando tan fuerte que podía sentir la vibración a través de todo su cuerpo. Para los 8 meses, Tormenta pesaba casi 40 kilos y era demasiado grande para quedarse en el centro de rehabilitación. Se tomó la decisión de liberarlo en la reserva protegida donde tendría espacio para crecer y aprender a cazar mientras aún era monitoreado por guardabosques. La noche antes de su liberación, Carmen durmió en su corral una última vez. Era enorme ahora, su cabeza tan grande como la de ella, sus patas ya del tamaño de platos. Pero aún se acurrucó contra ella como lo había hecho cuando estaba muriendo, su cabeza masiva descansando en su hombro, respirando constante y pacíficamente. «Vas a ser magnífico», le susurró en la oscuridad. «Vas a correr por bosques nevados y atrapar tu propia comida y tener cachorros propios algún día. Vas a vivir la vida para la que estabas destinado. Y prometo, Tormenta, cuando seas libre y salvaje y verdaderamente en casa, volveré. Te veré una vez más. No en una jaula, no enfermo ni asustado, sino libre. Lo prometo». Era una promesa hecha con amor y esperanza y el conocimiento certero de que podría ser imposible de cumplir. Pero Carmen había aprendido en su larga vida que algunas promesas valían la pena hacer incluso cuando cumplirlas parecía improbable, porque el acto de hacer la promesa en sí significaba algo. Significaba que te importaba lo suficiente como para intentarlo. «Abuela», la voz de Lucía sacó a Carmen del presente, «¿estás llorando?». Carmen tocó su rostro y se sorprendió al encontrarlo húmedo con lágrimas. «Lo siento, mi amor. Solo estaba recordando». «¿Realmente crees que podría recordarte? ¿Después de todo este tiempo?». «No lo sé», admitió Carmen. «Pero yo lo recuerdo a él. Y a veces eso tiene que ser suficiente». La mañana llegó demasiado rápido. Carmen se despertó y encontró luz del sol filtrándose por la ventana y a Miguel Vargas sentado en la pequeña mesa de su habitación, bebiendo té de una taza de metal. Lucía ya estaba despierta, vestida, observando el intercambio con ojos cautelosos. «Buenos días, señora Herrera», dijo Miguel.
confío en que durmió bien. Lo suficientemente bien, respondió Carmen, sentándose lentamente. Su cuerpo dolía por el viaje y dormir en una cama desconocida, pero su mente estaba clara. ¿Ha venido a escoltarnos al vehículo? En realidad, vine a preguntarle más sobre Tormenta, dijo Miguel. Sacó una tableta y la giró para mostrarle a Carmen la pantalla. Mantenemos registros detallados de todos los tigres en la reserva. Si puede describir la marca que recuerda, puedo verificar si el tigre que vio en televisión es realmente el que conoció. El corazón de Carmen comenzó a latir más rápido. Tomó la tableta y estudió las imágenes que Miguel había sacado. 3 tigres machos adultos diferentes, todos con marcas en sus frentes, pero ninguna del todo correcta. ¿Puedo ver otros? Miguel deslizó varias imágenes más. Entonces la mano de Carmen salió disparada, deteniéndolo. Ese. Muéstrame ese más de cerca. Agrandó la fotografía. Un tigre macho adulto masivo fotografiado por cámara trampa en medio de la nieve, mirando directamente a la lente. Sus ojos eran ámbar e inteligentes, y entre ellos, tan clara como el día en que Carmen la había trazado por última vez con su dedo, había una estrella de 5 puntas. Es él, susurró. Ese es Tormenta. Miguel estudió la imagen, luego miró a Carmen con nuevo respeto. Este tigre está designado como T17 en nuestros registros. Macho, aproximadamente 24 años, lo cual es extremadamente viejo para un tigre salvaje. Controla un territorio de casi 300 kilómetros cuadrados en la sección norte de la reserva. Es conocido por nuestros guardabosques como un fantasma. Muy difícil de rastrear, muy inteligente. Y sí, originalmente era del programa de rehabilitación en el que usted fue voluntaria. Carmen sintió que algo se aflojaba en su pecho. Era real. Estaba aquí. Su promesa no había sido hecha a un fantasma o a un recuerdo. ¿Puedo verlo? Preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Miguel dejó su taza de té, su expresión atribulada. Señora Herrera, debe entender que esto no es un zoológico. T17 es un depredador salvaje. No podemos organizar sesiones de visualización. La reserva es territorio restringido. Sería increíblemente peligroso, especialmente para alguien de su edad. Lo siento, pero la respuesta debe ser no. Entiendo peligroso, dijo Carmen en voz baja. Fui enfermera en una zona de conflicto cuando tenía 20 años. He entregado bebés durante bombardeos y amputado extremidades con anestesia inadecuada. Cuidé a un cachorro de tigre moribundo que todos dijeron que me mordería. He enterrado a un esposo y he vivido más de 8 décadas en un mundo que a menudo es cruel y siempre incierto. Conozco el peligro. Y lo estoy pidiendo de todas formas. Antes de que Miguel pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Uno de los jóvenes guardabosques de la noche anterior entró corriendo, hablando rápidamente en español. El rostro de Miguel se oscureció. Se puso de pie rápidamente, ya moviéndose hacia la puerta. Luego se detuvo y se volvió hacia Carmen y Lucía. Hay una situación. Se han detectado cazadores furtivos en el sector norte. Debemos responder inmediatamente. ¿El sector norte? Preguntó Carmen. ¿Es ahí donde está el territorio de Tormenta? Miguel vaciló, luego asintió. Sí. Pero tenemos protocolos para esto. Lo manejaremos. Se fue rápidamente, gritando órdenes a su personal. Lucía miró a su abuela. Abuela, tal vez esto es una señal. Es demasiado peligroso. Deberíamos irnos a casa. Claro, Carmen ya estaba poniéndose su abrigo de invierno. Los cazadores furtivos mataron a su madre, Lucía. Así fue como terminó muriendo en ese centro de rehabilitación. No dejaré que vuelva a suceder. No si puedo ayudar a prevenirlo. Salió de las habitaciones de huéspedes antes de que Lucía pudiera detenerla. Afuera,
Los guardabosques se estaban equipando, revisando armas, estudiando mapas extendidos sobre el capó de un camión cubierto de nieve. Miguel levantó la vista sorprendido cuando Carmen se acercó. Señora Herrera, por favor quédese adentro. Puedo ayudar, dijo Carmen firmemente. Con respeto, señor, rastreé líneas de suministro a través de territorio enemigo durante tiempos de guerra. Sé cómo moverme en silencio. Sé cómo observar y vigilar. Sé cómo pensar tácticamente. Y conozco estos bosques mejor de lo que podría pensar. Estudié mapas de esta reserva durante 6 meses cuando estuve aquí. No pido llevar un arma ni enfrentar a cazadores furtivos. Ofrezco otro par de ojos, alguien que pueda detectar cosas, ayudar a vigilar. Ya estoy aquí y ya estoy involucrada. Déjame ser útil. El joven guardabosques llamado Andrés negó con la cabeza. Esto es una locura. Nos retrasará, se hará matar. Pero el guardabosques mayor, Roberto, dio un paso adelante. Recuerdo una historia, dijo lentamente, sobre un elefante en Kenia. Había sido rescatado y liberado por un veterinario. 15 años después, el veterinario regresó a la reserva. El elefante lo reconoció desde cientos de metros de distancia, vino directamente hacia él, recordó todo. Esa es una linda historia, dijo Andrés impacientemente, pero esto es un tigre, un depredador, no un elefante. Los animales recuerdan el amor. Dijo Roberto en voz baja. A veces mejor que las personas. Miguel miró a Carmen durante un largo momento. Entonces tomó una decisión que cambiaría todo. Puede venir. Pero se queda en el vehículo. No se aleja de nuestra vista. Sigue cada instrucción inmediatamente. ¿De acuerdo? De acuerdo, dijo Carmen. Condujeron hacia el norte durante 1 hora, el vehículo rebotando sobre caminos forestales cubiertos de nieve. Carmen se sentó en la parte trasera, observando el paisaje pasar. Este era el territorio de Tormenta. Estos eran los bosques por los que vagaba. Se sintió más cerca de él con cada kilómetro, aunque no pudiera verlo. Lucía había insistido en venir también, incapaz de dejar que su abuela fuera sola a un peligro potencial. Ahora se sentaba junto a Carmen, agarrando la manija de la puerta mientras el vehículo se sacudía a través de parches particularmente difíciles de nieve profunda. Se detuvieron en una estación de monitoreo en lo profundo del bosque nevado. Los guardabosques desempacaron equipo, verificaron coordenadas GPS, hablaron en voces bajas y urgentes. Los cazadores furtivos habían sido avistados aproximadamente 6 kilómetros al norte, en el borde del límite de la reserva. Había al menos 3 de ellos, posiblemente más. Ya habían colocado trampas ilegales y probablemente estaban cazando tigres, osos o cualquier cosa lo suficientemente grande como para ser rentable en el mercado negro. Mientras el equipo se preparaba para moverse a pie por la nieve, Roberto se acercó a Carmen. Encontramos huellas frescas cerca de aquí. Tigre muy grande, macho, probablemente T17. Está cerca. La respiración de Carmen se atascó. ¿Qué tan cerca? A 1 kilómetro, tal vez menos. Está cazando. Pero si los cazadores furtivos están donde creemos que están, podría encontrarlos. Entonces necesitamos movernos más rápido, dijo Carmen. Esa tarde, después de un día tenso de rastreo que encontró evidencia de cazadores furtivos pero no a los cazadores mismos, el equipo regresó a la sede, exhausto y frustrado. Los cazadores habían desaparecido, probablemente advertidos por la presencia de los guardabosques. Las trampas habían sido removidas, pero la amenaza permanecía. ¿Volverían? Siempre volvían. Carmen apenas podía mantener los ojos abiertos durante la cena. El día había sido físicamente agotador de maneras para las que su cuerpo envejecido no estaba preparado. Pero había sido útil. Había detectado una trampa que otros habían pasado de largo. Había notado marcas inusuales en árboles que sugerían puntos de vigilancia.
Miguel le había agradecido a regañadientes, admitiendo que su experiencia había sido valiosa. Pero aún insistía en que se fueran por la mañana. Era demasiado peligroso, demasiado impredecible. Tenía que irse. Lucía ayudó a Carmen de regreso a sus habitaciones cuando cayó la oscuridad. Abuela, hiciste lo que pudiste. Ayudaste a proteger la reserva. Tal vez eso sea suficiente. No es suficiente, dijo Carmen suavemente. Necesito verlo. Aunque sea una vez. Aunque sea de lejos. Necesito que sepa que cumplí mi promesa. Se quedó dormida rápidamente, agotada, sus sueños llenos de nieve y tigres y promesas hechas en la oscuridad. Pero en algún momento en la parte más profunda de la noche, algo la despertó. Un sonido quizás, o simplemente instinto afinado por una vida de despertar cuando era necesario. Abrió los ojos y miró hacia la ventana. A la luz de la luna reflejándose en la nieve afuera, los vio. Huellas. Masivas, frescas, conduciendo directamente hasta el costado del edificio. Conduciendo a la ventana de la habitación donde dormía. Un tigre había estado allí. Había estado parado allí, quizás solo minutos atrás. Carmen se sentó lentamente, cuidadosa de no despertar a Lucía. Alcanzó su abrigo, poniéndoselo en silencio. Su bastón estaba apoyado contra la pared. Lo recogió, sintiendo su peso familiar en su mano. El mismo bastón que había viajado con ella desde Buenos Aires. El mismo bastón que hace 24 años había mantenido a un cachorro juguetón de arruinar sus zapatos. Abrió la puerta y salió a la noche congelada. El frío mordió su rostro inmediatamente, pero apenas lo sintió. Sus ojos estaban fijos en las huellas en la nieve, alejándose del edificio hacia la línea de árboles. Comenzó a caminar, siguiéndolas. Un paso, luego otro. Su respiración salía en nubes blancas. Su bastón dejaba marcas en la nieve junto a las huellas masivas. Detrás de ella escuchó la voz de Lucía, distante y en pánico. Abuela. Abuela, no. Pero Carmen no se detuvo. No podía detenerse. Porque en algún lugar adelante, en ese bosque nevado, Tormenta estaba esperando. Podía sentirlo con una certeza que iba más allá de la lógica o la razón. Él había venido a ella. Y ahora ella iba hacia él. Finalmente, después de 24 años, para cumplir una promesa hecha con amor y esperanza y la creencia inquebrantable de que algunos vínculos no pueden ser rotos por el tiempo, la distancia o la naturaleza salvaje misma. Si te ha gustado la historia hasta aquí, te agradecería que le dieras un me gusta y, si aún no te has suscrito, me daría mucha pena. El bosque al amanecer era una catedral de sombras azules y luz dorada. Carmen caminaba lentamente a través de nieve que le llegaba más allá de los tobillos, su respiración creando nubes blancas que colgaban en el aire gélido. Detrás de ella podía escuchar gritos, la voz de Lucía, desesperada y aterrorizada, la voz de Miguel, autoritaria y urgente, los sonidos de guardabosques movilizándose, corriendo, tratando de alcanzarla antes de que sucediera algo terrible. Pero Carmen no se dio vuelta. Mantuvo sus ojos hacia adelante, siguiendo las huellas masivas que conducían más profundo entre los árboles nevados. El bastón en su mano se sentía más pesado de lo que debería, cargado con memoria y promesa. Esta pieza de madera había estado con ella a través de tanto. Había mantenido a un cachorro de tigre juguetón de destruir sus pertenencias. La había apoyado a través de los años de envejecimiento que siguieron. Había viajado a través de continentes y aeropuertos y aduanas, una cosa simple que llevaba un significado enorme. Y ahora estaba aquí, en el lugar donde siempre había estado destinada a regresar. Los árboles se abrieron hacia un pequeño claro, un prado natural donde la nieve yacía prístina e intacta excepto por un conjunto de huellas conduciendo directamente a través. Carmen se detuvo en el borde del claro, parada en la última sombra de la línea de árboles. Y fue entonces cuando lo vio.
Emergió del lado opuesto como un fantasma dado forma. Masivo, más allá de cualquier cosa para la que sus recuerdos la habían preparado. Un tigre macho adulto en su mejor momento, o quizás ligeramente pasado. Su pelaje naranja brillante contra la nieve blanca, rayas negras creando patrones de sombra y fuego. Pesaba fácilmente 120 kilos, sus hombros gruesos con músculo, su cabeza enorme y regia. Pero entre sus ojos, inconfundible incluso desde 30 metros de distancia, estaba la marca en forma de estrella que ella había trazado con su dedo cuando él cabía en su regazo. Durante 3 segundos, ninguno de ellos se movió. El mundo contuvo el aliento. Entonces la cabeza de Tormenta giró completamente hacia ella, sus ojos ámbar fijándose en los suyos con una intensidad que hizo que el corazón de Carmen se detuviera. Lo vio quedarse completamente quieto de la manera en que los depredadores lo hacen cuando han detectado presa. Cada músculo en su cuerpo se recogió, sus ojos nunca dejaron su rostro. Y entonces él cargó. No fue una caminata casual o acercamiento curioso. Fue la carrera completa de un depredador, patas masivas arrojando nieve con cada salto, cuerpo bajo y poderoso, cubriendo terreno con velocidad aterradora, con enfoque único. Detrás de Carmen alguien gritó. Escuchó el sonido distintivo de armas siendo preparadas, la voz de Miguel gritando en español, Lucía llorando. Todo distante y sin importancia comparado con la vista de 120 kilogramos de depredador apex corriendo directamente hacia ella con enfoque singular. Carmen no corrió. No gritó. Ni siquiera se estremeció. Simplemente plantó su bastón en la nieve frente a su cuerpo, sosteniéndolo horizontalmente a la altura de la cintura, exactamente como lo había hecho incontables veces hace 24 años cuando un cachorro sobreentusiasta venía saltando hacia ella con dientes y garras sin ningún sentido de límites apropiados. Y habló, su voz atravesando el claro con sorprendente fuerza. Tormenta. Regresé como prometí. El tigre no disminuyó la velocidad. Si acaso, aceleró. 20 metros se convirtieron en 15, se convirtieron en 10. Carmen podía ver bigotes individuales en su cara ahora, podía ver la forma en que sus orejas estaban empujadas hacia adelante en atención enfocada, podía contar sus dientes mientras su boca se abría. Detrás de ella era vagamente consciente de Miguel agarrando a Lucía y jalándola hacia atrás, de guardabosques dispersándose con armas levantadas, de todos preparándose para lo inevitable. 5 metros. 3. Entonces Tormenta frenó. Su cuerpo masivo se clavó en la nieve, patas delanteras arando surcos en el blanco prístino mientras derrapaba hasta detenerse apenas a 2 metros de donde Carmen estaba parada. Nieve roció por todas partes, empolvando su abrigo, su cabello, su cara. El bastón permaneció firme en sus manos, sus brazos no temblaron, sus ojos permanecieron fijos en los suyos. Durante un largo momento simplemente se miraron el uno al otro. La anciana y el tigre salvaje. 24 años de vida y pérdida y supervivencia separándolos. Pero algo más profundo conectándolos. Las fosas nasales de Tormenta se ensancharon, tomando su aroma. Su cabeza se inclinó ligeramente hacia un lado en un gesto tan familiar que Carmen sintió lágrimas comenzar a deslizarse por sus mejillas frías. Esa misma inclinación de cabeza. Esa misma inteligencia curiosa. Solo empaquetada en un cuerpo que podría matarla con un golpe de su pata. Entonces Tormenta hizo algo que hizo que cada guardabosques detrás de Carmen se congelara en confusión y asombro. Abrió su boca, se inclinó hacia adelante, y gentilmente, casi delicadamente, cerró sus dientes alrededor del extremo del bastón de Carmen. No mordiendo fuerte, no tratando de tomarlo o romperlo. Solo sosteniéndolo. Como un perro recuperando un palo. Como un cachorro que había jugado este juego exacto cientos de veces antes. Carmen sintió algo romperse abierto en su pecho. Alegría tan profunda que era casi dolorosa inundó a través de ella. ¿Recuerdas?, susurró. Oh, mi buen chico. ¿Recuerdas?
Tormenta tiró del bastón. No bruscamente, sino insistentemente. Carmen lo dejó guiarla, sus pies deslizándose a través de la nieve mientras él retrocedía hacia una gran piedra plana que se elevaba del suelo cerca del centro del claro. Cuando la alcanzaron, soltó el bastón y esperó, mirándola expectantemente. Carmen entendió. Se bajó cuidadosamente sobre la piedra, sus viejas rodillas protestando, su bastón apoyando su peso. Y en el momento en que estuvo sentada, Tormenta se movió hacia adelante y se acostó junto a ella. Presionó su cuerpo enorme contra sus piernas, su peso sustancial y cálido incluso a través de su abrigo grueso y pantalones. Su cabeza vino a descansar en la piedra junto a su cadera, esos ojos ámbar mirando hacia su rostro con una expresión que era inconfundiblemente contenta. Y desde lo profundo de su pecho vino un sonido que hizo reír a Carmen a través de sus lágrimas. Un ronroneo. No del todo como el de un gato doméstico, más bajo y más resonante, pero inconfundiblemente un ronroneo. El mismo sonido que había hecho como cachorro cuando ella rascaba detrás de sus orejas. La mano de Carmen, temblando ahora con emoción más que miedo, se extendió y tocó la parte superior de su cabeza. Sus dedos encontraron la marca en forma de estrella y la trazaron gentilmente. Los ojos de Tormenta se cerraron. Su ronroneo se hizo más fuerte. Detrás de ellos, Carmen podía escuchar pasos acercándose, luego deteniéndose. Echó un vistazo atrás para ver a Miguel, Roberto, Andrés, Lucía y 3 guardabosques más parados en el borde del claro, armas bajadas, rostros mostrando expresiones que iban desde shock hasta asombro hasta incredulidad. Les dije, dijo Carmen, su voz quebrándose con emoción. Le prometí que volvería. Y él recordó. Recordó todo. Miguel caminó hacia adelante lentamente, sus pasos cuidadosos y medidos. Se detuvo varios metros de distancia, no queriendo perturbar al tigre o crear una amenaza. Tormenta lo observó pero no se movió de su posición contra las piernas de Carmen, confiando en ella aparentemente extendido a tolerar que otros se acercaran mientras ella estuviera presente. Señora Herrera, dijo Miguel con voz temblorosa. Esto es imposible. Los tigres no recuerdan humanos individuales después de tantos años. Son depredadores solitarios. No forman vínculos como este. Entonces quizás alguien debería informarle a él de eso, dijo Carmen secamente, su mano aún acariciando la cabeza de Tormenta. Porque no creo que recibió el mensaje. Lucía tenía su teléfono afuera, grabando video, lágrimas corriendo por su rostro. Abuela, no puedo creer esto. No puedo creer que nada de esto sea real. Pero era real. Tan real como el aire frío y la nieve y el calor del tigre presionado contra las piernas de Carmen. Tan real como la promesa hecha 2 décadas atrás y cumplida hoy. Tan real como el amor, que Carmen había aprendido hace mucho tiempo era lo más real en el mundo, incluso cuando la lógica decía que no debería existir. Se quedaron así durante casi 10 minutos, nadie queriendo romper el momento. Entonces Tormenta se movió ligeramente y Carmen sintió algo húmedo contra su mano. Miró hacia abajo y vio sangre, sangre fresca manchando el pelaje blanco de su hombro. Está herido, dijo bruscamente. Miguel, ha sido herido. El estado de ánimo cambió instantáneamente. Miguel se movió más cerca, manteniendo sus movimientos lentos y no amenazantes. Tormenta lo observó pero no se movió de su posición contra Carmen, su confianza en ella aparentemente extendida a tolerar que otros se acercaran. Miguel se arrodilló en la nieve a una distancia segura y sacó binoculares, examinando la herida sin acercarse lo suficiente como para amenazar al tigre. Roce de bala, dijo con voz sombría. No profundo, pero infectado. Esto es de hace varios días. Los cazadores furtivos que estábamos rastreando. Debe haberlos encontrado. La mandíbula de Carmen se apretó. ¿Puede venir tu veterinario aquí? ¿Podemos tratarlo? Tendríamos que tranquilizarlo, dijo Miguel, lo que significa drogas, estrés, riesgo.
E incluso entonces, un tigre salvaje. Yo puedo tratarlo, interrumpió Carmen. He tratado peores que esto con menos equipo en medio de una zona de guerra. Si traes suministros, puedo limpiar y vendar la herida. Pero debes dejarme hacerlo sin drogas, sin estrés. Déjame ayudarlo. Andrés negó con la cabeza violentamente. Esto es una locura. Incluso si el tigre la tolera sentada junto a él, tratar una herida dolorosa es completamente diferente. Atacará. La matará. Pero Roberto ya estaba hablando por su radio, solicitando suministros médicos. He visto suficiente hoy para creer en cosas que habría dicho que eran imposibles esta mañana. Si ella dice que puede hacerlo, le creo. Miguel miró a Carmen durante un largo momento, luego asintió. Traemos los suministros. Pero en el momento en que muestre agresión, lo tranquilizamos. No te dejaré morir por esto. De acuerdo, dijo Carmen, aunque no creía que Tormenta la lastimaría. Podía sentir su confianza, su reconocimiento, su certeza profunda de que ella era segura. Tomó 30 minutos para que llegaran los suministros por motonieve. Un kit veterinario de campo completo. Antibióticos, vendajes, desinfectante, todo lo que Carmen podría necesitar. Colocó todo sobre la piedra junto a ella mientras Tormenta observaba con ojos curiosos. Los otros guardabosques se habían alejado, dándole espacio, armas listas pero bajadas. Lucía estaba parada detrás de Miguel, su teléfono todavía grabando, documentando cada momento de esta escena imposible. Muy bien, mi querido, dijo Carmen suavemente a Tormenta. Esto va a doler un poco. Pero confías en mí, ¿no? ¿Recuerdas que te ayudé antes? Voy a ayudarte de nuevo. Comenzó con caricias gentiles a lo largo de su cabeza y cuello, de la misma manera que lo había calmado cuando estaba enfermo con neumonía todos esos años atrás. Su voz nunca se detuvo, un murmullo continuo de tranquilización y amor. Lentamente, cuidadosamente, movió su mano hacia abajo hacia su hombro cerca de la herida. Tormenta se tensó ligeramente, pero no se alejó. Sus ojos permanecieron fijos en su rostro, confiando. Carmen limpió sus manos con desinfectante, luego comenzó a examinar la herida. Era en verdad un roce de bala, quizás 8 centímetros de largo, cortando a través de piel y pelaje pero no lo suficientemente profundo como para dañar músculos significativamente. Pero la infección se había instalado, los bordes rojos e hinchados. Necesitaba limpieza apropiada y antibióticos. Esto podría picar, dulce chico, advirtió. Vertió desinfectante directamente sobre la herida. Todo el cuerpo de Tormenta se puso rígido, un gruñido bajo retumbando en su pecho. Detrás de ellos, seguros hicieron clic, armas se levantaron. Pero Carmen simplemente colocó su otra mano firmemente en su cabeza, sus dedos encontrando esa marca familiar en forma de estrella, y siguió hablando. Lo sé, duele. Pero está ayudando. Eres un chico tan bueno. Un chico tan valiente. Justo como eras cuando eras pequeño. Recuerda, fuiste tan valiente entonces también. El gruñido se desvaneció. Tormenta se relajó incrementalmente. Carmen trabajó rápidamente pero a fondo, limpiando la herida, aplicando pomada antibiótica, cubriéndola con un vendaje impermeable que permanecería en su lugar incluso en la nieve. Sus manos estaban firmes a pesar de su edad, guiadas por décadas de experiencia de enfermería y por amor por esta criatura que alguna vez la había necesitado tan desesperadamente y ahora la necesitaba de nuevo. Cuando terminó, presionó un beso en la parte superior de su cabeza, justo en la marca en forma de estrella. Ya está. Fuiste perfecto. Ahora necesitas dejar que esto sane. No pelees durante unas semanas, ¿me lo puedes prometer? Tormenta respondió presionando su cabeza más firmemente contra su mano y reanudando ese ronroneo profundo y resonante. Carmen rió, el sonido brillante y joven a pesar de sus 82 años. Lo tomaré como un sí.
Se quedaron en el claro hasta que el sol estuvo completamente arriba y el día se había vuelto tan cálido como permitía el invierno. Los guardabosques tomaron turnos vigilando mientras otros documentaban el encuentro, tomando fotografías y video que más tarde sería estudiado por conductistas de vida silvestre alrededor del mundo. Pero principalmente solo observaron. Porque lo que estaban presenciando era más que curiosidad científica. Era prueba de algo que la gente a menudo olvidaba en el mundo moderno, que el amor y la lealtad y la memoria podían trascender los supuestos límites entre especies. Que las promesas hechas con bondad podían cumplirse incluso a través de décadas y continentes. Que los vínculos formados en momentos de vulnerabilidad y confianza podían durar toda una vida. Finalmente, cuando el sol alcanzó su cenit, Tormenta se puso de pie. Se estiró, el movimiento poderoso y felino y completamente salvaje. Luego tocó su nariz a la mano de Carmen una última vez y se dio vuelta para caminar de regreso al bosque. Pero se detuvo en la línea de árboles y miró atrás, sus ojos ámbar encontrándose con los suyos una última vez. Un adiós, o quizás un hasta pronto. No me voy, llamó Carmen detrás de él. ¿Me oyes? Cumplí mi promesa. Ahora me quedo tanto tiempo como pueda. La cola de Tormenta se agitó una vez. Y entonces se había ido, derritiéndose en el bosque como humo. Esa tarde, de vuelta en la sede, Miguel llamó a Carmen y Lucía a su oficina. Sirvió té de un samovar, sus movimientos lentos y pensativos. Lo que sucedió hoy no debería haber sido posible, dijo finalmente. Pero sucedió de todas formas. Y me ha hecho pensar en algo. Esta reserva existe para proteger tigres como T-17. Pero quizás la protección no es solo sobre mantener alejados a los cazadores furtivos. Quizás también es sobre honrar los vínculos que estos animales forman, incluso cuando esos vínculos son con humanos. Carmen esperó, esperanza comenzando a aletear en su pecho. Tenemos fondos para una nueva estación de observación en el sector norte, continuó Miguel. Cerca del territorio de T-17. Sería usada para investigación, para monitoreo, para educar a la gente sobre conservación de tigres. Necesitaría una cabaña para que los investigadores se queden, un lugar con calefacción y agua corriente y ventanas que miren hacia el bosque. Un lugar donde alguien podría vivir por periodos extendidos si eligiera. Alguien que podría tener conocimiento especial sobre el comportamiento de un tigre particular. Los ojos de Carmen se ensancharon. Miguel, estás diciendo. Estoy diciendo que si quisiera quedarse, podríamos hacer arreglos. No permanentemente, su salud no lo permitiría. Pero estacionalmente, quizás. Podría pasar inviernos aquí cuando el clima es más duro y los tigres están más activos. Podría actuar como consultora para nuestro programa de investigación. Y si T-17 eligiera pasar tiempo cerca de esta estación de observación, bueno, eso simplemente sería su elección como animal salvaje. No podríamos controlar dónde decide vagar. Lucía rió, el sonido brillante de alegría y alivio. Abuela, está diciendo que puedes quedarte. Puedes estar cerca de Tormenta. Sé lo que está diciendo, querida, respondió Carmen, su propia voz espesa de emoción. Y estoy diciendo sí. Sí a todo. La estación de observación se completó a finales de diciembre. Era pequeña pero bien construida, con aislamiento grueso, una estufa de leña y grandes ventanas dando al bosque nevado. Carmen se mudó con la ayuda de Lucía, trayendo sus pocas posesiones, sus medicamentos y su bastón. Lucía se quedó 2 semanas, ayudando a su abuela a instalarse, asegurándose de que supiera cómo contactar a la sede principal si necesitaba ayuda. Pero principalmente observó con asombro cómo su abuela cobraba vida de una manera que Lucía nunca había visto antes. Tormenta apareció la primera noche que Carmen estuvo sola. Lo vio a través de la ventana, una sombra masiva moviéndose a través del crepúsculo. No se acercó al principio, solo circuló la cabaña a distancia, marcando territorio, asegurándose de que ella estuviera allí.
pero para la tercera noche estaba durmiendo afuera de su puerta. Y para el final de la primera semana estaba acostado justo más allá del porche mientras Carmen se sentaba en una silla envuelta en mantas, tejiendo y observándolo patrullar su dominio. Cayeron en una rutina. Carmen se levantaba temprano, hacía té y abría la puerta de la cabaña. Más a menudo que no, Tormenta estaría allí esperando. A veces se quedaría cerca de la cabaña todo el día. A veces desaparecería por días seguidos, cazando o patrullando o haciendo lo que sea que hagan los tigres salvajes. Pero siempre regresaba. Siempre la revisaba. Siempre se acostaba lo suficientemente cerca de que pudiera verlo, lo suficientemente cerca de que supiera que no estaba sola. Carmen pasó 3 inviernos en la estación de observación antes de que su salud finalmente comenzara a fallar de maneras que no podían ignorarse. Tenía 85 para entonces, y su cuerpo se estaba desgastando. Pero esos 3 inviernos fueron los más felices de su larga vida. Documentó el comportamiento de Tormenta, tomó notas para la investigación de la reserva y ayudó a entrenar una nueva generación de guardabosques en cómo leer señales de tigres y entender sus patrones. Se convirtió en algo así como una leyenda, la abuela británica que había cruzado el mundo para cumplir una promesa a un tigre y terminó enseñando a todos lo que era posible cuando el amor se negaba a aceptar límites. En su última tarde en la estación, antes de regresar a Buenos Aires, Carmen se sentó afuera envuelta en su abrigo más pesado, observando a Tormenta caminar a través de la nieve. Él estaba disminuyendo la velocidad también. 27 años ahora, anciano para un tigre salvaje. Sus movimientos todavía eran poderosos pero menos fluidos que antes. Ambos estaban llegando al final de sus historias. Pero ¿qué historia había sido? Tormenta caminó hasta el porche, algo que rara vez hacía. Se acercó a Carmen directamente y presionó su cabeza masiva contra su rodilla. Ella rascó detrás de sus orejas, justo en el lugar que siempre lo había hecho ronronear. Gracias, le susurró. Gracias por recordar. Gracias por dejarme cumplir mi promesa. Gracias por ser exactamente quien estabas destinado a ser. Se quedó allí durante una hora, su peso sólido y cálido contra sus piernas, su ronroneo una vibración constante que podía sentir a través de todo su cuerpo. Y cuando finalmente se puso de pie para irse, hizo algo que nunca había hecho antes. Lamió su mano una vez. Un gesto deliberado de afecto de un depredador salvaje a una humana que había salvado su vida y luego regresado años después para verlo libre. Carmen regresó a Buenos Aires, pero no al hogar de ancianos. Lucía había renunciado a su trabajo de publicidad y se había convertido en fotógrafa de vida silvestre y documentalista, usando sus ahorros para comprar una pequeña casa en las afueras donde su abuela podría vivir sus días restantes con ventanas mirando campos verdes y colinas que se extendían hasta el horizonte. La casa estaba llena de fotografías. Tormenta como cachorro. Tormenta como adulto. Tormenta durmiendo afuera de la cabaña de la estación de observación. Tormenta y Carmen sentados juntos en la nieve. La amistad más imposible que el mundo había presenciado jamás. Carmen vivió hasta los 87 años. Cuando murió pacíficamente en su sueño una mañana de primavera, su mano estaba descansando sobre una fotografía de un tigre con una marca en forma de estrella en su frente. Y miles de kilómetros de distancia, en un bosque nevado, guardabosques reportaron que T-17 había sido encontrado acostado pacíficamente en un prado cerca de la estación de observación, como si esperara a alguien que nunca vendría de nuevo. Murió 3 días después, habiendo vivido más que cualquier tigre salvaje en registro. Fueron enterrados el mismo día, aunque continentes aparte. Y la gente que cree en tales cosas dijo que en algún lugar, en cualquier lugar al que vayan las criaturas cuando sus historias terminan, una anciana y un gran tigre caminaban juntos a través de bosques que nunca terminaban, haciéndose compañía de la manera en que siempre estuvieron destinados. Sin jaulas ni vidrio ni barreras de ningún tipo.
Solo dos almas que se habían reconocido a través de los límites de especie y tiempo y circunstancia imposible, probando que algunas promesas, cuando se hacen con amor y se cumplen con coraje, pueden cambiar el mundo. Esta increíble historia ha llegado a su fin. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nada. Hasta pronto.